Hola, aquí Renzo de Ende Studio, y en este tutorial de Adobe Illustrator, te enseñaré a cómo crear un fondo abstracto. Pero antes de iniciar, debo informarte que, para realizar correctamente esta lección, puedes descargar los archivos editables ubicados en la descripción de este video. Sin nada más que decir, empezamos. Creamos un nuevo documento, haciendo clic en el botón Crear nuevo. Dentro de la ventana Nuevo documento, seleccionamos el apartado de Web e ingresamos los siguientes detalles. Nombre, fondo abstracto. Unidades de medida, píxeles. Anchura, 1920 píxeles. Altura, 1080 píxeles. Mesas de trabajo, 1. Modo de color, RGB. Hacemos clic en el botón Crear. ¡Listo! Una vez creado nuestro nuevo documento, nos dirigimos a la barra de menú y hacemos clic en el apartado de Ver. Dentro del apartado de Ver, comprobamos que estén desactivadas todas las opciones de ajuste automático y verificamos que solo esté activada la opción Guías inteligentes. Abrimos el panel Capas. Hacemos clic en el botón Crear nueva capa y seleccionamos la capa 1. Activamos la herramienta rectángulo. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Anchura, 1940 píxeles. Altura, 1100 píxeles. OK. Desplegamos el panel color y cambiamos el color del cuadrado que acabamos de crear. Relleno, EA8, FEA. Trazo, ninguno. Abrimos el panel Capas. Desactivamos la visualización de la capa 1 y escogemos la capa 2. A continuación, crearemos las muestras de color para nuestro diseño. Seleccionamos la herramienta elipse y hacemos clic sobre la mesa de trabajo. Anchura y altura, 30 píxeles. OK. Activamos la herramienta Selección. Abrimos el panel Transformar, haciendo clic en Ventana, Transformar. Movemos el círculo que acabamos de crear a las siguientes coordenadas. Eje X, 783 píxeles. Eje Y, 540 píxeles. Duplicamos y movemos el objeto seleccionado, dirigiéndonos a Objeto, Transformar, Mover. Horizontal, 353 píxeles. Vertical, 0 píxeles. Copiar. Desplegamos el panel color y cambiamos el color del círculo. Relleno, F5, DC, C6. Seleccionamos todos los objetos, haciendo clic en Seleccionar todo. Fusionamos los dos objetos seleccionados, dirigiéndonos a Objeto, Fusión, Crear. Modificamos la cantidad de copias generadas por la fusión, haciendo clic en Objeto, Fusión, Opciones de fusión. Espaciado, pasos especificados, 8. OK. Convertimos cada círculo en un vector editable, dirigiéndonos a Objeto, Expandir apariencia. Volvemos a hacer clic en el apartado de Objeto, pero esta vez seleccionaremos Expandir. Expandir, objeto y relleno. OK. Abrimos el panel Muestras. Añadimos los colores de la selección actual en el panel Muestras. Hacemos clic en el menú del panel y elegimos la opción Añadir colores seleccionados. Presionamos la tecla Suprimir y eliminamos la selección actual. Escogemos todas las muestras de color que acabamos de añadir en el panel Muestras. Seleccionamos la primera muestra de color de la izquierda, mantenemos presionada la tecla Shift y hacemos clic en la última muestra de color de la derecha. Agrupamos todas las muestras de color seleccionadas haciendo clic en el botón Nuevo grupo de colores. Nombre, Grupo de colores. OK. Elegimos la herramienta rectángulo y hacemos clic sobre la mesa de trabajo.
Altura y anchura, 270 píxeles. OK. Activamos la herramienta selección y desplegamos el panel color. Relleno, ninguno. Trazo, negro. Abrimos el panel trazo. Grosor, 2 puntos. Alinear trazo, centro. Rotamos el cuadrado seleccionado, dirigiéndonos a Objeto, transformar, rotar. Ángulo, 45 grados. OK. Seleccionamos la herramienta Eliminar punto de ancla y hacemos clic en el punto de ancla de la parte inferior del objeto. Activamos la herramienta Selección y elegimos todos los puntos de ancla del objeto, haciendo clic en Seleccionar todo. Restauramos el cuadro delimitador del triángulo que acabamos de crear, dirigiéndonos a Objeto, transformar, restaurar cuadro delimitador. Desplegamos el panel Transformar y movemos el objeto seleccionado a las siguientes coordenadas. Eje X, 960 píxeles. Eje Y, 635.4594 píxeles. Modificamos la apariencia del triángulo, haciendo clic en Efecto, distorsionar y transformar, transformar. Copias, 10. Escala, horizontal, 84.9%. Vertical, 85.5%. Mover, horizontal, menos 6 píxeles. Vertical, 0 píxeles. Rotar, ángulo, 5 grados. Activamos las opciones de Transformar objetos. Cambiar escala de trazos y efectos. OK. Convertimos la apariencia del triángulo en un vector editable, dirigiéndonos a Objeto, expandir apariencia. Activamos la herramienta Bote de pintura interactiva. Desplegamos el panel Muestras y seleccionamos la primera muestra de color de nuestro grupo de colores. A continuación, pintaremos el objeto seleccionado de la siguiente manera. Atención al siguiente truco. Si presionamos la tecla direccional derecha, seleccionaremos la siguiente muestra de color dentro del grupo de colores. Activamos la herramienta Selección. Convertimos la apariencia del triángulo en un vector editable, haciendo clic en Objeto, expandir. Expandir, objeto, relleno, trazo. OK. Movemos y duplicamos el objeto, dirigiéndonos a Objeto, transformar, mover. Horizontal, 0 píxeles. Vertical, menos 190.92 píxeles. Copiar. Rotamos el triángulo seleccionado, haciendo clic en Objeto, transformar, rotar. Ángulo, 180 grados. OK. Seleccionamos todos los objetos, dirigiéndonos a Seleccionar todo. Rotamos y duplicamos los dos objetos seleccionados, haciendo clic en Objeto, transformar, rotar. Ángulo, 90 grados. Copiar. Seleccionamos todos los objetos, dirigiéndonos a Seleccionar todo. Agrupamos todos los objetos seleccionados, haciendo clic en Objeto, agrupar. Desplegamos el panel Transformar y cambiamos el tamaño del cuadrado que acabamos de crear. Anchura, 1940 píxeles. Altura, 1100 píxeles. Abrimos el panel Capas y activamos la visibilidad de la capa 1. Desactivamos la selección actual, haciendo clic en Seleccionar, deseleccionar. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram a ende_estudio.
Para ayudarnos a hacer más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación vía Patreon desde $1 mensual o también puedes apoyarnos presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo y sobre todo, comentando y compartiendo este tutorial con todos aquellos que lo necesiten. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.